Dios les bendiga en este día. Eh, bueno, ahora vamos a... Perdón, me he distraído, que había salido algo ahí en el teléfono. Vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a ponerle esta como segunda parte. ¿Conoces la gracia del Señor? Una pregunta, ¿verdad? Y ahí sí pueden ver, ¿verdad? En el tema puse Lucas capítulo 23, del 36 al 43. Y esto es cuando Jesucristo estaba crucificado, ¿verdad? Con los dos ladrones. Y vamos a hablar ahora un poquito de esto rapidito y dar los versículos, ¿verdad? De que nosotros somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Salvos por toda la eternidad gracias al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Busquemos en Lucas 23, 36 al 43 y leamos así. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y ofreciéndole vinagre al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción escrita sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecía, perdón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ustedes se pueden fijar, ¿verdad? El primer varón que habló, ¿verdad? El malhechor, de una manera burlesca, ¿verdad? Le dijo al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que él no lo dijo de corazón, sino que lo dijo de una manera burlesca, ¿verdad? El cual no creía, porque lo reprendió el otro malhechor, ¿verdad? Y por lo que le dijo, ¿verdad? Este varón reconoció su delito, reconoció que él estaba recibiendo una condena justa por lo que había hecho, ¿verdad? Aquí el Señor nos enseña claramente, ¿verdad? Lo que el Señor hizo, y esto es lo que hace siempre, ¿verdad? Porque todos, ¿verdad? Todos pecamos. Entonces Jesucristo es el Cordero, ¿verdad? Que quita los pecados del mundo. Entonces, ¿verdad? Como vemos el ejemplo, hubo un incrédulo y hubo uno que le creyó, ¿verdad? Un creyente. Y el ladrón, ¿verdad? Reconoció su estado pecaminoso y sintió culpa y aceptó el juicio, ¿verdad? Que se le estaba dando. Voy a leerle, ¿verdad? Por aquí escribí una notita. Ese es el arrepentimiento. Reconocer que uno es pecador. Eso es arrepentirse. Recordemos, ¿verdad? Muchos dicen que arrepiéntete para ser salvo. Arrepentirse es bueno, pero arrepentirse no es lo que salva.
Ese es el arrepentimiento. Ahora escuchemos. El arrepentimiento es reconocer que eres pecador. Sentís culpa. Y por eso que te culpas, sabiendo que has pecado contra la ley de Dios, nos condena. ¿Ok? Y sabiendo, y sabiendo su culpa, con paga de muerte justa, entendió la inocencia en el Señor Jesucristo, que fue juzgado sin culpa, y creyó a Jesús como el Rey, ¿verdad? Y Salvador. Él dijo que él, ¿verdad?, se acordara de él cuando estuviera en su reino. Este varón creyó, ¿verdad?, que Jesucristo era el Rey, el Cristo que esperaba el mundo, ¿verdad? Entonces, para que entiendan, ¿verdad?, muchos, el arrepentido, yo me puedo arrepentir, pero si mi corazón no está consciente el por qué yo debo de arrepentirme, yo me arrepiento del mal que hice, pero ¿qué reconozco? Solo reconozco que soy pecador. Una pregunta, ¿verdad?, se le hace a mucha gente y contestan, no, yo no soy una persona mala. Pero de repente cuando se le habla sobre la ley de Dios, entonces nunca has tenido un mal pensamiento, nunca has pecado, o sea, nunca has adulterado. Te dicen, no, porque yo no he estado con nadie, pero tuviste un mal pensamiento. Y Jesucristo dijo que aunque tuviera un pensamiento y codiciara a una mujer, ya ha pecado, ¿verdad? Entonces, de repente la gente dice, oh, sí, claro que sí. Pues lógico. Ya vieron, muchas personas aceptan que están mal, han hecho mal, pero no reconocen, ¿verdad? No quieren reconocer y aceptar al Señor, que Él es el único justo, ¿verdad? Hay dos tipos de personas. Hay igual, ¿verdad?, como los ladrones, los malhechores, el creyente y el incrédulo, ¿verdad? El creyente apartado para la vida eterna y el incrédulo condenado, ¿verdad? Hasta que entienda que no se puede salvar a sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, leamos, ¿verdad?, lo que hace el Señor. Aquí el apóstol Pedro explicando en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro es muy claro aquí, ¿verdad?, sobre lo que está hablando, lo que el Señor Jesucristo hace a nuestras almas, ¿verdad? Recordemos que nuestra alma es lo que sentimos, lo que somos, la personalidad de nosotros, ¿verdad?, como somos, ¿verdad? Ese es el alma. El versículo 4 al 5 dice así, Primera de Pedro, capítulo 1. Para una herencia incorruptible, no contaminada y que no se marchita, reservada en el cielo para vosotros. Esta es una promesa. Que sois guardados por el poder de Dios por fe. Esto está guardado por Dios, no por nosotros, ¿verdad? Para la salvación que está aparejada para ser revelada en el postrimero tiempo, ¿verdad? Esta es una promesa que el Señor nos da. Y nosotros, ¿verdad?, la creemos. Los que entendemos que nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras. Es solamente la obra de Cristo. Ahora los invito, ahí mismo en ese capítulo, leamos el 22 al 25. Escuchamos, ¿verdad?, que el Señor ha purificado las almas, ¿verdad? Dice aquí el 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Cuál es la obediencia de la verdad? ¿Cuál verdad? El evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados,
¿eh? Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, para un amor hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros fervientemente de corazón puro, siendo renacidos, la nueva criatura, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, la carne pecaminosa, ¿verdad? Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Ya? Mas la palabra del Señor permanece por siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido predicado. ¿Ya? Si no creemos que el Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna, no has creído. Eso es incredulidad, ¿verdad? Hay que llamarlo como es. Eso es incredulidad. ¿Qué es lo que te detiene de no creer que Jesucristo nos da vida eterna? Tu incredulidad. ¿Y de dónde viene esa incredulidad? El orgullo. No aceptar la obra, un regalo de Dios, es orgullo, soberbia, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versículos, ¿verdad? Que quedamos pendientes, que tiene mucho que ver, ¿verdad? Nos quedamos en 2 de Corintios. Entonces vamos al capítulo 4 y vamos a continuar, ¿verdad? Las promesas que el Señor nos da, ¿verdad? Porque todo esto es una promesa. Capítulo 4, versículo 2 de Corintios, versículo 4. Perdón, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice así: porque Dios que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, Jesucristo, ¿verdad? Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de tierra, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Ya vieron? No nosotros. Y no de nosotros. Así que la gloria y la honra siempre se la lleva a Jesucristo. No nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a leer en ese mismo capítulo, versículo 11 al 18. Porque siempre nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, no de obras, pero teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo tanto he hablado, nosotros también creemos y por lo tanto hablamos, estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Porque todas las cosas son por vuestra causa, para que la abundante gracia, por la acción de gracias de muchos, redunde a gloria de Dios. Hasta el 18. Por tanto, no desmayamos, no dice no desmayemos, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior, se desgaste la carne. Ahorita me ven, ¿verdad? Miren, estoy arrugándome. Se gasta esta carne, ¿verdad? Yo voy a morir, voy a arrugarme, voy a morir, ¿verdad? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior, pero se renueva de día en día. Porque nuestra leve, el Señor le manda leve, dice leve, ¿verdad? Es solo un poquito. Porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros. No, nosotros obramos. Obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y temporal, dice. No. Obra por nosotros, una obra por nosotros, un peso de gloria inconmensurable, grande y eterno. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ahora, ¿quién me va a convencer que el Señor no nos ha dado vida eterna? Yo le creo a la palabra de Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere que ustedes quieran, que crean. ¿Por qué? El enemigo ha levantado a falsos maestros para que con estas herejías destructivas, ¿verdad? Pueden buscarlo en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2. Son herejías destructivas que el enemigo busca no solo para desviar a los hermanos, sino que para poner peso en los corazones y transmitir esta mentira a otras personas, ¿verdad? Y no se salven. Ese es el engaño del enemigo que está haciendo. Rapidito, ¿verdad? Vamos a buscar a ese versículo. Primera de Pedro. Capítulo... Perdón, es el Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Sí, ahí es. Escuchemos lo que dice, ¿verdad? Aquí. Primera de Pedro, del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. No para los convertidos, sino para los que escuchan la mentira, ¿verdad? Los que no son convertidos. Y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición. Muchos dicen, ¿verdad? Que, ¿ves? Ahí la salvación se pierde. Pero no es así. Ellos han negado que el Señor pagó. Lo único que tiene que hacer el hombre es allegarse al Señor y aceptar su regalo. Pero ellos niegan lo que Jesucristo ha hecho. Esto es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Leamos otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones,
por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pervirtiendo el evangelio de salvación, blasfemando contra el Señor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Poner yugo. Utiliza, ¿verdad? A los que no conocen la verdad. Bueno, continuamos con los versículos, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tabernáculo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el tabernáculo de Dios. Escuchemos. Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos creer que el Señor nos ha prometido vida eterna? Entonces, el Señor está mintiendo aquí. Si nosotros creemos que no nos ha dado vida eterna, si creemos que si pecamos y morimos, perdemos la salvación. Estoy dependiendo de mis obras. No debemos de pecar, ¿verdad? Y porque tenemos vida eterna, no vamos a andar pecando deliberadamente. Estoy hablando. Si morimos y pecamos y morimos, el Señor nos promete vida eterna. Entonces estamos llamando mentiroso al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que si nuestra casa terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, estuvimos hablando, ¿verdad? Ayer esto, la criatura de nosotros, nuestra alma quiere salir de este cuerpo pecaminoso. Y por esto también gemimos, deseando ardientemente ser revestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. Si es que fuéramos hallados vestidos y no desnudos. Porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo gemimos estando sobrecargados. Porque no querríamos ser desnudados antes de revestidos, para que lo que es mortal sea tragado por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. La obra solo es de Dios. No es tuya ni mía. La obra solo es de Dios. Versículo 6. Por tanto estamos, no dice estaremos, o tal vez, dice, por tanto estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. ¿Ya? ¿Entendieron? Mientras estemos con vida en este cuerpo, nosotros ya sabemos, ya estamos con el Señor, ¿verdad? Ahora escuché otra vez, versículo 6. Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo,
ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presente con el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que para mí, ¿verdad? O sea, morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque estamos en ese instante con el Señor, ¿verdad? Ahora, en el versículo 14, el 15, en ese mismo capítulo, 2 de Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos eran muertos. Y que murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Entonces, si nosotros morimos, si no tenemos vida, y el Señor es el que nos da vida, nos da su Espíritu Santo, ¿de qué obra voy a depender yo? Solo la de Cristo, ¿verdad? Solo la de Cristo. Ahora, por ejemplo, si un dado caso yo muriera espiritualmente, ¿de quién dependo? Dependo de Cristo. ¿Cómo voy a depender yo mismo siendo muerto y pecador? Yo dependo siempre de Cristo. La obra es de Cristo, ¿verdad? Así de simple. Así de simple. Lo que pasa es que la palabra del Señor nosotros la queremos hacer difícil. Ese es el problema. Soberbia, orgullo. Es que yo hago. Yo quiero. Ese es el problema, ¿verdad? Ahora, en ese mismo capítulo, versículos 17 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. De manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es a saber, Dios estaba en Cristo, claro, Dios manifestado en la carne, reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque Él, que no conoció, Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora otra vez esa pregunta. ¿Depende de nosotros la salvación? ¿Depende de nosotros la salvación? No, nunca. No puede ser jamás. Es la obra de Cristo. Cristo. El Señor, desde el capítulo 1 de Génesis, claramente vemos la obra de Dios. Solamente. Y lo que nos promete el Señor es eterno, ¿verdad? Es eterno. Nosotros debemos tener esto en cuenta.
¿De verdad yo creo lo que dice el Señor? Recordemos, ¿verdad? Muchos sacan versículos del Viejo Testamento. Y es palabra de Dios, claro que sí. Pero muchos se dejan engañar porque no saben en dónde empieza el Nuevo Testamento. Porque nosotros nos guiamos del Nuevo Testamento porque sabemos lo que Jesucristo ha hecho, ¿verdad? Ahora, nosotros al leer el Viejo Testamento, nos ayuda a entender más, ¿verdad? La riqueza de nuestro Dios, ¿verdad? Su misericordia, su lealtad, ¿verdad? Su amor. Y se hace más interesante leer, ¿verdad? Porque no solo entendemos que Dios es Dios, sino que nuestro Padre nos ama, nos ha reconciliado y nos ha dado vida eterna, ¿verdad? El carácter del Señor se encuentra en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, ¿verdad? El carácter del Señor. Así que vamos aquí a terminar en el capítulo 6 de 2 de Corintios. Voy a marcar aquí, ¿verdad? Vamos al capítulo 6, versículo 1 al 10. Ya para terminar. Dice así. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 10. Por lo cual nosotros, como colaboradores, juntamente con él, os exhortamos también que no hayáis recibido en vano la gracia de Dios. Porque él dice, en tiempo acepto te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo acepto. He aquí, ahora es el día de salvación. No dando ofensa alguna en ninguna cosa, porque el ministerio no sea vituperado, pero mostrándonos aprobados en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, por pureza, por conocimiento, por la longanimidad, por bondad, por el Espíritu Santo, por amor no fingido, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por infamia y buena fama, como engañadores, y sin embargo veraces, como desconocidos y sin embargo bien conocidos, como muriendo y he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a muchos. Más enriqueciendo a muchos, como los que no tienen nada y sin embargo lo poseen todo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? De todo lo que ellos sufrían, ¿verdad? Los apóstoles, porque los apóstoles sufrieron bastante, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? La palabra del Señor a donde el Señor los mandaba. Pero aquí también está recalcando Pablo, ¿verdad? Lo que nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos una herencia eterna y no solo eso, tenemos galardones. Galardones por todo, que esto será para toda la eternidad, ¿verdad? Y estos galardones, en mi corazón yo sé, ¿verdad? Que esto lo vamos a utilizar en el milenio. Porque hay mucho, ¿verdad? Hay muchas promesas que el Señor nos provee en su palabra, ¿verdad? Y nosotros debemos de acogerlas, ¿verdad? De guardarlas en nuestro corazón y creyendo.
¿Ya? Nosotros debemos de leer, de orar de todo corazón y pedirle al Señor dirección, ¿verdad? Y siempre apuntar lo que se habla, estudiar lo que se habla, ¿ya? Y también nos sirve de guía para ver si de verdad esto concuerda, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Bueno, ¿verdad? Esto es todo por hoy. Gracias al Señor, ¿verdad? Aquí ya está marcado. Ahora sabemos que continuamos mañana si el Señor nos da vida. ¿Ok? Así que el Señor esté con todos ustedes, y los que no han, a los que los que no saben cómo hablar al Señor, ¿verdad?, de todo corazón, para pedirle, ¿verdad?, a Él. Muchos muchos dicen, ¿verdad?, si invocares el nombre del Señor serás salvo, pero no se explica qué significa esto. Lo que significa es, ¿verdad?, no solo Señor, sálvame, yo te acepto y se acabó, pero uno debe tener conocimiento el por qué invoca al Señor. Nosotros invocamos al Señor cuando tenemos una necesidad grande, ¿verdad? Nosotros los hijos, cuando hemos aceptado el Evangelio, ya somos hijos de Dios, necesitamos al Señor, lo invocamos, y lo invocamos es porque sabemos que nos provee y nos va a proveer. Pero cuando un inconverso solo dice, Señor, sálvame, ya soy salvo, eso no es así, ¿verdad? Primeramente, como hablamos al comienzo, ¿verdad?, el ejemplo de los malhechores, arrepentirte es reconocer que eres pecador, ¿sí?, y necesitas a un Salvador. Reconocer que has violado la ley de Dios, aunque sea un mandamiento, aunque sea uno, ya eres condenado. Si no conoces a Cristo, si no has nacido de nuevo. Al reconocer que eres pecador, ¿verdad?, simplemente decir al Señor, Señor, yo me arrepiento aceptando de que soy pecador. He transgredido tu ley y sé que estoy condenado para muerte eterna en el infierno. Pero sé que tu Hijo ha muerto y creo que Él ha muerto por mis pecados. Yo acepto tu regalo y sé y creo que la sangre de Jesucristo es la que me justifica y limpia mi alma. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el Señor, Él es el que limpia nuestra conciencia, es el alma, ¿verdad? Es la sangre del Señor que limpia el alma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor acepta. Tu humildad, tu arrepentimiento es reconocer que eres pecador, y humillándote es aceptando la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Esa es la manera que uno invoca al Señor, ¿verdad? Entonces, al hacer esto de todo corazón y por fe, al instante el Señor te sella como hijo o hija para toda la eternidad. Y ten en cuenta, sí, tu fe va a ser probada. ¿Por qué? El Señor va a comenzar a formarte, ¿verdad? Porque nosotros estamos todos, ¿verdad? Estamos como un pedazo de papel que lo agarramos, ¿verdad?, lo tiramos y está arrugado. Entonces el Señor lo abre y va a empezar, ¿verdad?, hasta que nosotros vayamos a ser, ¿verdad?, como Jesucristo. Esa es la obra que el Señor está haciendo en el proceso de un cristiano desde el comienzo, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor que el Señor, la obra que Él empieza hasta terminarla. Y el Señor no miente, ¿ok?
Bueno, esto es todo por hoy. Gracias a Dios, ¿verdad? Le doy por este momento y gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y le estaba diciendo al hermano Oscar que estaba muy alegre porque ya hay 20 personas que se han suscribido y esto, se los digo que me hizo el día, me hizo el día y le doy gracias al Señor porque hay gente que escucha. Y es bonito ver los frutos, ¿verdad? De lo que hace el Señor, porque nosotros solo somos instrumentos. Gracias a mi hermano Oscar, gracias Carolina, mi prima. Dios los bendiga, gracias hermano por estar pendiente y subiendo los videos. Que el Señor te bendiga, los bendiga a todos, ¿verdad? Y hasta la próxima si Dios nos da vida. Hasta luego. Bye.